Buenas tardes, mi nombre es Kathleen Juárez, estudiante de noveno semestre de la Escuela Nacional de Haciendas Públicas. Les voy a hablar sobre un poco sobre las restricciones comerciales. Una restricción comercial es una restricción artificial al intercambio de bienes o servicios entre dos países. Son obstáculos que pone un país a las importaciones de mercaderías de otros países para proteger el mercado nacional de las competencias o las exportaciones para controlar la inflación interna. Tenemos las barreras arancelarias. Un arancel es un impuesto que debe pagar por importar o exportar. Puede ser de ad valorem, como porcentaje del valor de los bienes o de los bienes específicos, como por ejemplo las cantidades, peso, volumen. Estos impuestos o tarifas se graban en los productos transferidos de un país a otro. Este aumento ocasiona que las tarifas sobre los productos a la hora de importar eleve sus precios y los hacen menos competitivos dentro del mercado del país de importación, restringiendo su comercialización. Tenemos las barreras no arancelarias, que son medidas no arancelarias que restringen, carecen o evitan la importación de un producto. Existen tres tipos: restricciones cuantitativas, cuando se establece una cuota o cupo a la importación. Las cuotas son restricciones que los gobiernos limitan la cantidad que se pueden importar de ciertos bienes, cualquiera que sea su precio. Restricciones cualitativas: mantienen estándares de calidad en los productos y aseguran que los mismos cumplan con las normas sanitarias, fitosanitarias, es decir, que garantizan la calidad del producto y técnicas para el país importador. Tenemos las barreras pararancelarias, que es una intervención a la importación que por su grado de complejidad hace dificultoso su cumplimiento y logran su objetividad, que es el de hacer desistir del negocio de importación. En las restricciones comerciales existen dos aspectos: el aspecto nacional, que es el que lo establece el Ejecutivo Nacional, y el aspecto internacional, que es cuando se establece unilateralidad en ambos países. Ahora les vamos a hablar un poco sobre los aspectos internacionales. El comercio internacional, la importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo comercial, político o cultural, ha alcanzado a nivel mundial un profundo significado a tal grado que no se puede hablar tan solo de intercambios de bienes, sino de programas de integración. Las causas para producir el comercio internacional son obvias: distribución irregular de los recursos económicos y diferencia de precios, a la cual a su vez se debe a la posibilidad de producir bienes de acuerdo con las necesidades y gustos del consumidor. El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de producción entre países, dejando como consecuencia varias ventajas, entre las cuales tenemos: cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor eficiencia, la cual permite utilizar mejor sus recursos productivos. También tenemos tendencia a la estabilidad de los precios. Tenemos importación de aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente, sino que sean producidos. Que la oferta de nuestros productos que exceden el consumo a otros países en otros mercados. El equilibrio entre la escasez y el exceso. También finalmente tenemos, por medio de la balanza de pagos, se informa qué tipos de transacciones de intercambio, qué tipo de transacciones internacionales han llevado a cabo las residentes de una nación en un periodo dado. Como muy bien sabemos, estamos pasando por un momento a nivel mundial de la crisis del COVID-19. Nos ha conducido a un escenario de incertidumbre global que afecta notablemente las tarifas comerciales internacionales y que en concreto tiene implicaciones relevantes en el ámbito del derecho aduanero, como normativa específica que regula las importaciones y exportaciones de los bienes. Distintos son los retos que la pandemia está planteando en materia de comercio exterior. Esta situación de crisis sanitaria provoca una necesidad acuciante al abastecimiento de abastecimiento urgente de determinados productos, como son productos sanitarios, por ejemplo, en un contexto precisamente en el que los órganos de gestión de los tributos que recaen sobre el tráfico exterior
es decir, la administración aduanera, tiene grandes dificultades para mantener su funcionamiento exitoso, digámoslo así. Asimismo, el COVID-19 está provocando un impacto significativo en las terciarias de los operadores de comercio exterior que se encontraban con serias dificultades para afrontar el pago de las deudas aduaneras y fiscales derivadas de las importaciones. Por ejemplo, la Unión Europea estableció una concesión de una franquicia de derechos de importaciones y de una excepción del IVA respecto a las importaciones de las mercancías necesarias para combatir los efectos del brote del COVID-19 durante el año 2020. Estas mercancías que están destinadas a uno de los siguientes: su distribución gratuita por los órganos y organizaciones a las personas afectadas y que sean importadas para su despacho libre, libre práctico por organizaciones estatales, organismos públicos o autoridades competentes de los Estados miembros. Este consenso se encuentra en vigor desde el 30 de enero del 2020 hasta el 31 de julio del 2020. El 27 de julio se tomó la decisión de prorrogar por 3 meses el periodo de la aplicación. Entonces quiere decir que entró en vigor desde el 30 de enero del 2020 hasta el 31 de octubre del 2020. El Estado, ahora vamos a hablarle un poco sobre Estados Unidos y China. Estados Unidos y China tiene una política comercial muy controversial. En este caso, a comienzos del año 2020, el presidente Donald Trump y el viceprimer ministro de China, Liu He, firmaron el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China de la fase 1 en Washington. Ese acuerdo fue alcanzado digámoslo que en enero. Solo redujo algunos aranceles que cada parte le impuso a la otra. Esos objetivos fueron poco realistas, que ahora resultan imposibles. China habría tenido que aumentar sus importaciones por mes un 6%. Cada mes durante 2 años para poder cumplir con los términos establecidos en ese acuerdo. Y en lugar de las importaciones de Estados Unidos, digamos que cayeron en un 6% durante los primeros 4 meses del 2020. A principios de este mes, Trump, quien afirma sin evidencias que el virus se expandió en un laboratorio en Wuhan, insinuó que Estados Unidos podría imponer más aranceles a China como castigo por la pandemia. El Departamento de Comercio de Estados Unidos requiere evitar que la empresa Huawei fabrique más chips semiconductores utilizando software y tecnología de Estados Unidos. Por otra parte, Beijing podría tomar represalias contra Washington. Estas empresas estadounidenses como Apple, Cisco, podrían restringirse para, digámoslo que no quieren que utilicen esos tipos de negociaciones con China. Si las tensiones continúan aumentando entre estos dos países, la disputa podría transformarse en un conflicto dañino, que eso no solo debilitaría la recuperación mundial del COVID-19, sino que también correría el riesgo de que se desaceleraran las importaciones y la innovación en la tecnología, causando un riesgo muy importante a nivel mundial, y ya que el Fondo Monetario Internacional dijo, o por lo menos insinuó, que esta economía global se contraiga en un 3% de este año, su peor caída desde la Gran Depresión. Una recuperación podría tardar hasta tardar muchos años. Eso fue lo que dijo el Fondo Monetario Internacional. En Brasil, las políticas comerciales que aplicaron fue la eliminación temporal de las prescripciones
en materia de licencias de importación sobre sobre determinados productos, como por ejemplo en los tubos de ensayos para tomar muestras, esos tubos de ensayos para tomar muestras de sangre que son de plástico, y en las jeringas debido a la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Esta decisión entró en vigor desde el 23 de marzo del 2020. También suspendieron temporalmente los derechos antidumping aplicados a los mismos tubos de ensayo de plásticos y jeringas provenientes como del Reino Unido, China, Alemania y los Estados Unidos. Debido a la pandemia del COVID, esto entró en vigor desde el 25 de marzo del 2020 hasta el 30 de este mes del 2020. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la política comercial en Venezuela, en el aspecto nacional. Es muy importante destacar que mediante el decreto número 4080 de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, se exoneraron hasta el 30 de junio del 2020 el pago de impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto de importación y tasas por determinación de los regímenes aduaneros, y las importaciones de los bienes muebles corporales nuevos o usados realizados por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como los realizados con recursos propios por personas naturales o jurídicas de los bienes incluidos en el apéndice 1 del dicho decreto, en el cual consta de 3.289 códigos arancelarios. En esta resolución 011-2020 se incluyen en el apéndice 1 el decreto número 4080, 77 códigos arancelarios referidos principalmente a materias primas e insumos para la fabricación de medicamentos, polímeros para la fabricación de envases plásticos, repuestos para las maquinarias y equipos de refrigeración, incluyendo además alimentos como maíz, azúcar, arroz, ¿qué otro? O productos terminados. Ahora bien, para gozar de estas exoneraciones previstas en este presente decreto, los beneficiarios deben presentar ante la oficina aduanera correspondiente los siguientes documentos: relaciones descritas de los bienes muebles corporales y la factura comercial emitida a nombre del beneficiario encargado de la adquisición de los bienes muebles. Es muy importante resaltar que las oficinas aduaneras deben continuar llevando el registro de las operaciones exoneradas de impuestos de importación y tasa por determinación del régimen aduanero. Las cantidades de los bienes, el valor CIF, el monto respectivo de impuestos exonerados, así como el monto de las recargas, derechos derechos compensatorios, derechos antidumping, intereses moratorios y otros gastos que acarrean la importación. Adicionalmente, se dispensa la presentación ante las oficinas aduaneras correspondientes los permisos, certificados, constancias de licencia señaladas en los numerales 4, 9, 11, 14, 15, 16 y 20 del artículo del arancel de aduanas. Uno de los permisos, uno de los que exige ese artículo 21 del arancel de aduana, los permisos del Ministerio del Poder Popular de competencia en materia de industria, licencia de importación administrada por el Ministerio del Poder Popular en competencia en materia de comercio, y también permiso del Ministerio Popular en competencia de materia de petróleo y minería, también el permiso del Ministerio del Poder Popular en competencia de materia de alimentación, permiso del Ministerio Popular en competencia de materia de ciencia, tecnología e innovación, licencia de importación, también constancia de registro de normas venezolanas como COBINEN, la Administración por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Meteorología y Reglamentos Tecnológicos. De la misma forma, se exoneran a los beneficiarios la obligación de presentar el certificado de no producción nacional o el certificado de producción insuficiente.
según lo establecido en el artículo 6 del dicho decreto. Esta resolución 011-2020 entró en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. También tenemos otros tipos de política comercial en muchas mercancías que actualmente no conseguí. Me salían muchas mercancías desactualizadas, pero sí escuché de que tienen un tratamiento diferente. Por ejemplo, los materiales de celulosas de papel, cartón y ese tipo de cosas tienen un tratamiento distinto a la hora de exportar. Bueno, esta fue toda mi exposición. Espero que la hayan entendido un poco. Buenas noches.